Yo quiero invitarle a que ustedes busquen el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 4. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice así: sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Hemos disfrutado este tiempo con ustedes, acompañándoles, celebrando juntos su aniversario. Y hemos compartido un tema general de conocer a Cristo a través del discipulado. La primera noche hablamos de que conocer a Cristo es la esencia del discipulado. La segunda noche hablamos que ser transformado en Cristo es la meta del discipulado. Esta mañana hablamos que vivir en Cristo es el modelo del discipulado. Y hoy quiero finalizar diciendo que predicar a Cristo es la misión de la iglesia o es la misión del discipulado. Predicar a Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, Él vio las multitudes. Él vio las necesidades de la gente. Y Él suplió muchas de las necesidades de la gente, como la salud, la alimentación y muchas otras cosas. Pero cuando Él vio las multitudes y vio la necesidad real de la gente, Él no vio que la necesidad más grande de la humanidad era la salud. Porque si hubiera pensado y creído, si hubiera visto que la necesidad más grande del ser humano era la salud física, habría llamado un grupo de hombres y hubiera preparado un grupo de doctores en medicina, habría creado el hospital o la clínica para atender los enfermos de todo el mundo, no solamente de Jerusalén, sino transnacional, para que tuvieran sucursales en todo el mundo y prepararan muchos médicos y atendieran la salud de todos. Pero no lo hizo así. Si hubiera pensado y creído y hubiera visto que la necesidad más grande del ser humano era la alimentación, habría creado una fábrica de alimentos, o hubiera trabajado en la producción de alimentos, en la distribución de alimentos, y hubiera entonces creado una transnacional o una empresa para llenar de alimentos el mundo entero y acabar con el hambre en el mundo. Pero no lo hizo así. Si hubiera pensado, creído y visto que la necesidad más grande del ser humano era la educación, y Él fue conocido como el maestro, entonces habría creado maestros y escuelas y la mejor universidad para dar la mejor educación al mundo entero. Pero no lo hizo así. Sino que cuando vio las multitudes, las vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Vio que la mayor necesidad del ser humano era su salvación. Que la mayor necesidad del hombre era la salvación de su alma. Y por eso estableció la iglesia.
Y por eso llamó a 12 hombres y por eso formó los discípulos, por eso estableció la iglesia y les confió el evangelio. Y los envió al mundo entero. Y le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones. Y dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros somos su iglesia. Y a su iglesia Él les confió el evangelio. Así dice el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses. Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. Nosotros siempre hablamos de tener confianza en Dios. Es que en realidad en Dios se puede confiar, ¿verdad? Y siempre hablamos de confiar en Dios. Y decimos a todo el mundo, usted tiene que confiar en Dios. Y la Biblia nos anima a confiar en Dios. Y podemos decir, es seguro confiar en Dios. Pero muy poco nos hemos detenido a pensar en la confianza de Dios hacia el hombre. Porque imagínese usted, Dios le confió a la iglesia su evangelio. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres, bueno, como usted y como yo. Que no somos perfectos, que no somos los mejores, que no somos los más fieles, pero Dios nos confió el evangelio. Imagínense cuando Cristo resucitó. Bueno, Él solamente estuvo con sus discípulos 3 años. No tuvo 40 años, tuvo 3 años solamente. Bueno, yo sé que Él confió más en el Espíritu Santo que en los discípulos. Él les dijo, el Espíritu Santo, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, en un sentido, su confianza era en la obra del Espíritu Santo. Pero Él ha dado el Espíritu Santo a la iglesia. Y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él confió el evangelio a la iglesia y le dio el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia cumpla la gran comisión. Y bueno, los que tienen niños, voy a decir, el pastor y su esposa, ¿verdad? ¿A quién le confían ustedes la niña y la más chiquita? ¿A quién le confía a usted los hijos? Se los da a cualquier persona ahí. Cuídemelo ahí, que yo me voy por allá y vengo mañana. No, ¿verdad? Bueno, Dios confió el evangelio. Confiar quiere decir que puso en nosotros, puso en nuestras manos el evangelio. Y usted sabe que la vida y la salvación del mundo entero depende del evangelio. Entonces, en un sentido, al poner en nuestras manos el evangelio, puso en nuestras manos la salvación del mundo. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Predicar a Cristo. Cuando resucitó, por ejemplo, en Lucas, la gran comisión dice que predique, que este evangelio sea predicado, que el arrepentimiento sea predicado en todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Entonces necesitamos predicar a Cristo. Y predicar a Cristo, uno puede decir, bueno, predicar a Cristo es evangelizar. Se predica a Cristo a través de la evangelización. Y
todos debemos ser preparados para evangelizar. Y es bueno que nosotros pensemos en hacer el trabajo completo. Porque a veces escuchamos a muchas personas que dicen, yo evangelizo. Yo evangelizo a todo el mundo. Porque cuando veo a las personas le digo, Dios te ama. Busca a Dios. Busca a Cristo. Le regalo un folleto. Lo invito a la iglesia. Pero necesitamos entender que hay que ir más allá de eso. Que evangelizar es anunciar el evangelio o es dar una explicación clara de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos un ejemplo con Felipe y el etíope, que el hombre estaba leyendo la escritura y el Señor acercó a Felipe al etíope. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me evangeliza? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, evangelizar es explicar el evangelio. Es explicar la obra de Cristo. ¿Y quién de nosotros no puede hacerlo? ¿Quién de nosotros no puede explicar el evangelio a otros? Todos podemos hacerlo. Y yo quiero animarle a que usted no se conforme con el ministerio que usted desarrolla dentro de la iglesia. Porque muchos hermanos hacen un trabajo y cumplen un ministerio especial dentro de la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Pero no se conforme con eso. No diga, por ejemplo, las flores están muy bonitas. Pero la hermana que tiene las flores o pone y prepara las flores, ¿verdad? No se vaya a ofender conmigo, ¿ok? Qué especial, ¿verdad? Nos sentimos tan especial con eso. Pero eso lo hacemos dentro del templo. Pero eso no debe limitarnos a decir, bueno, yo estoy haciendo este ministerio en la iglesia. ¿Y quién le explica el evangelio a las demás personas? Entonces hay iglesias que los músicos, ellos sirven a Dios con la música, con los instrumentos. Y qué bonito, uno se siente casi en el cielo cuando ellos están administrando la alabanza y la adoración. Y así todo lo que se hace dentro del templo y dentro del servicio es tan bonito, tan especial. Y Dios se siente agradado porque todo lo hacemos para Él. Pero eso no debe limitarnos y decir, ya yo cumplí. No. Nosotros todos necesitamos ser evangelizadores. Todos necesitamos predicar el evangelio. Todos necesitamos estar preparados para dar una explicación del evangelio y de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es importante que nosotros lo entendamos y lo hagamos. ¿Ok? Entonces, debemos predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura, empezando aún desde nuestra casa, desde nuestra familia. Y todos debemos prepararnos para hacerlo.
Pero también predicamos el evangelio cuando discipulamos. Cuando discipulamos de una manera personal. Cuando participamos de los grupos de conexión. Allá nosotros decimos zonas misioneras locales. Pero cuando participamos en los grupos de conexión, nosotros decimos tenemos como un ciclo. Contacte inconversos, número 1. Número 2, evangelice los contactos. Número 3, disipule los creyentes. Número 4, multiplique los discípulos. Número 5, inicie un grupo de conexión. Número 6, plante una nueva iglesia. Entonces, la iglesia debe hacer eso y debe predicar a Cristo. Los programas sociales que nosotros hacemos son muy importantes. Pero no debemos simplemente hacer los programas sociales sin predicar a Cristo. Nosotros fuimos a Honduras y en Honduras había una pareja americana que ellos vendieron su casa en Estados Unidos y ellos construyeron una casa en medio de muchos barrios de Honduras. Construyeron una casa americana, pero una casa para bendecir a todas las comunidades. En esa casa grande había un taller de computación y tenían un salón donde había 15 computadoras y ellos pagaban a un hombre, a un joven, para que enseñara a muchos jóvenes y niños a manejar las computadoras allí. Pero ellos tenían otro salón donde pagaban a otro, bueno, era el mismo profesor, pero tenían una academia de inglés. Y él enseñaba a los jóvenes a aprender el inglés. Pero entonces, en otro lugar, tenían un taller de costura. Y tenían unas 15 máquinas de coser. Y ellos pagaban a una mujer para que enseñara a las mujeres a confeccionar ropa, a las mujeres del barrio, y hasta llenaban un contenedor de esa ropa, la tenían vendida allá en los Estados Unidos y el dinero venían y lo daban a las mujeres que ellos enseñaban. Y tenían otro salón donde ellos recibían médicos 4 veces en el año y atendían a muchos pacientes, los atendían de manera gratuita, les daban su medicina. Era increíble el trabajo social que ellos estaban haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Ellos estaban muy preocupados porque no tenían iglesia. Todas esas comunidades eran bendecidas. Todos los niños de las comunidades en diciembre tenían sus grandes regalos y juguetes. Y ellos tenían la manera para conseguir todo para ellos. Inclusive el agua potable que ellos tenían allá en ese lugar, la tenían porque vinieron estudiantes universitarios de Estados Unidos para enseñar a hacer los filtros y enseñarles a hacer los filtros para que ellos potabilizaran el agua. Pero no había iglesia. Entonces ellos estaban preocupados porque estaban haciendo mucha obra social, pero no había iglesia. Y nosotros fuimos un día y compartimos el evangelio con mucha gente durante toda una semana.
que se beneficiaba de todos los programas sociales. Le predicamos a Cristo y muchas personas oyeron el evangelio y recibieron al Señor. Y un hombre, fíjese las conexiones que hace Dios. Un hombre que tenía varios terrenos, varios lotes de terreno, se puso a construir un templo al frente de la casa de los misioneros. Y él construyó el templo, pero no había iglesia. Era el templo y el templo estaba acabado, o sea, acabado en el sentido de todo completo, con sus bancas, con todo. Y entonces un día se unieron las dos cosas. Y el hombre abrió el templo, inauguramos el templo, invitamos gente, predicamos. Después enviamos una pareja misionera de Venezuela durante 5 años y se estableció una iglesia. Y una iglesia que está creciendo y una iglesia que está predicando a Cristo. Y sabe, ya no está el misionero de Venezuela, pero ¿sabe quién es el pastor de la iglesia? El profesor de computación, el profesor de la academia de inglés, que no era cristiano, pero que se le predicó a Cristo y ahora ellos siguen haciendo todos los programas sociales, pero están predicando a Cristo porque hay una iglesia que fue plantada. Y ustedes están haciendo así. Ustedes están desarrollando muchos programas sociales y en cada uno de esos lugares donde están haciendo los programas sociales para bendecir a las comunidades y para bendecir a los venezolanos que están huyendo de su crisis en el país. Bueno, pero en cada uno de esos lugares va a quedar una iglesia y ustedes están plantando una iglesia que las crisis van a pasar, pero la iglesia va a quedar predicando a Jesucristo y eso es lo valioso. ¿Cómo debemos predicar a Cristo? Bueno, yo quiero que usted busque Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo número 5. Dice, como está cerquita, ahí usted, Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Debemos predicar a Cristo como lo predicó Pablo. No son palabras solamente. Es el evangelio de poder. El evangelio tiene en sí mismo el poder. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Y si usted predica el evangelio, usted debe entender que el evangelio es poder de Dios y usted debe predicar con el poder del Espíritu Santo que Dios le dio. Pero debe predicar el evangelio porque debe predicar el evangelio con vitalidad, con vida. Porque dice, nosotros hemos predicado no como palabras solamente. Cuando dice en poder, ya lo hemos dicho, pero cuando dice en el Espíritu Santo, es con vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros tenemos vida. Y tenemos una vida nueva y tenemos la vida del Señor y nosotros podemos predicar el evangelio y debemos predicar el evangelio con vida y precisamente dando el testimonio de la vida nueva que Dios ha hecho en nosotros.
Mire, mucha gente puede rechazar todas las palabras que usted puede decir. Pero cuando usted comparte lo que Dios hizo en su vida, pocas personas podrán callarle. Cuando usted puede decir lo que Cristo hizo en su vida, lo que Cristo hizo en su familia, la gente puede oírle. La gente puede oír las historias. Yo le digo una. Mire, yo vengo de una familia de 14 hermanos. Eran 7 mujeres y 7 hombres. Y yo era el número 12. Era uno de los menores. Mi familia era católica. Mis hermanos eran unos borrachos. Y yo tenía una hermana que era muy hostil. Que cuando ella limpiaba el piso de la casa, si uno le medio tocaba o pasaba el piso, ella tenía las uñas bien largas y ella nos clavaba las uñas así. Y yo tengo algunos que tienen todavía las marcas de las uñas de ella. Yo no las tengo, gracias a Dios. Pero un día, ella estaba limpiando el piso y yo pasé. Y me clavó las uñas. Yo no era cristiano. Yo tenía 13 años. Y ella estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y a mí me dio tanta rabia que le dije, ojalá se te muriera ese muchacho que llevas adentro. Y ella se enfureció y se fue a la cocina y buscó un cuchillo y me lo tiró y me dijo, mátamelo, mátamelo, mátamelo. Así vivíamos nosotros. Cuando el niño nació, todo el mundo lo cargaba y estaba feliz. Yo no podía cargarlo, porque yo me acordaba de las palabras que yo dije contra él. En ese tiempo, yo escuché la palabra de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y sabe qué fue lo primero que hice? Le pedí perdón a Dios por haber maldecido o haber dicho esa palabra contra ese niño. Y le pedí perdón a mi hermana. Y cuando el niño se enfermaba, ¿sabe quién acompañaba a la hermana al hospital? Yo. De alguna manera quería pagar mis culpas. Y yo iba, la acompañaba. Pero ese niño desde pequeño, como yo creía en el Señor, lo llevé a la iglesia desde pequeño. Y es un gran hombre de Dios. Y su mamá también es una gran mujer de Dios. El Señor me permitió un día evangelizarla, discipularla y bautizarla. Pero son historias, esa era nuestra historia, esa era mi vida. Si usted comparte su historia, quizás no es la misma que yo. Pero cuando usted va a compartir el evangelio, comparta vida. Hable de la obra de Dios en su vida. Comparta su testimonio personal. Predique a Cristo o evangelice, como dice el apóstol Pablo, con plena convicción. Yo sé que es muy difícil que nosotros digamos, como dijo Cristo, ¿verdad? De cierto te digo. O en verdad te digo. Pero eso muestra la convicción. Cuando Jesús decía, de cierto te digo, estaba diciendo que lo que iba a decir no podría ser refutado. No había ningún lugar a duda. Y es que el evangelio es así. El evangelio es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando nosotros prediquemos el evangelio, prediquémoslo con plena convicción.
No lo prediquemos con miedo, como si estuviéramos diciendo una mentira. Hagámoslo con seguridad. Prediquemos con plena certidumbre, con convicción, porque es la palabra del Señor. Y Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo tengo que agradecer a Dios que yo nací en una iglesia evangelizadora. Yo creí en el Señor cuando tenía 13 años de edad, en el año 1983. Y yo no recibí a Cristo porque un día pasé al frente de una iglesia y entré. Yo no conocía ninguna iglesia evangélica. Yo no tenía ningún amigo cristiano. Pero sabe una cosa, había una iglesia, la primera iglesia bautista de Venezuela, en una ciudad por allá que se llama Carigua, que el pastor se dedicó a preparar toda la gente para evangelizar. Y el pastor entrenó a toda la gente para evangelizar, desde los niños de 9 años hasta los adultos. El pastor los enseñó a evangelizar. A veces en el culto del miércoles pasaba un niño de 9 años y decía, venga acá, hijo, y lo ponía al frente de todo el grupo. Y le decía, en ese tiempo estaba de moda las 4 leyes espirituales. Y le decía, mire, ya se aprendió las 4 leyes espirituales. Y el niño llegaba y agarraba el micrófono y decía, así como hay leyes que rigen el universo, también hay leyes que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley dice, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Y se memorizaba todo. Usted puede estar o no de acuerdo con eso, pero el pastor preparó toda la gente para evangelizar. Y un día el pastor llamó a 8 hombres. No, eran 7. Llamó a 7 hombres y los llamó para prepararlos para servir a Dios, para que fueran misioneros, plantadores, evangelizadores. Los preparó. Les dijo que dejaran todo. Y los hombres dejaron todo, menos a sus esposas y a sus hijos. Pero dejaron todo y Él los preparó para el ministerio. Y esos hombres, la iglesia los enviaba de casa en casa todos los días a evangelizar. Miren, los testigos de Jehová se quedaban cortos delante de ellos. Ellos iban hasta en maletín, y el maletín que ellos usaban era más pesado que el de los testigos de Jehová. Porque en ese maletín, ¿sabe qué llevaban? Llevaban la Biblia católica, la grandota. Y cuando abrían la Biblia le mostraban el Papa y todo, la tiara del Papa, hasta la guardia suiza que cuidaba el Vaticano, todas las fotos que tenía la Biblia. Y con esa Biblia católica evangelizaban casa por casa y cada familia. Un día les tocó evangelizar en el sector donde nosotros vivíamos. Y ese día no les fue muy bien. Eran las 11 de la mañana y la gente no quería abrirles la puerta. Entonces ellos dijeron, bueno, parece que hoy nos vamos a ir en blanco. Pero uno de ellos dijo, mira, allá en aquella casa hay unos muchachitos. Vamos a tocar la última puerta. Y hasta hicieron un plan, porque la pareja misionera era un hombre alto, así como Arnold Schwarzenegger. Y era un pequeñito, así como Danny DeVito. Entonces ellos hicieron una estrategia y llegaron a esa casa. Y entonces, cuando llegaron a la casa, le dijeron a la señora que estaba en la casa,
Le dijeron, señora, este es un hogar de cuidado de niños, es un hogar de cuidado diario, que eso existían antes en Venezuela. Y ella le dice, no, pero ¿por qué me pregunta? Entonces el grandote dijo, es que yo cargo a este muchachito aquí, que quiero que me lo cuiden. Y no hay quien me lo cuide. Para ver si ustedes me lo aceptan y me lo cuidan aquí en la casa. Y el hombre chiquitico llegó y se sacó el puente y le dijo, señora, miren, ni los dientes me han salido. La gente se echó a reír, los recibieron y ese día, esa señora que los recibió fue mi mamá. Y ese día ellos compartieron el evangelio a mi familia. Y yo estaba por allá, como decía, en chores, sin franela, volando yo no sé cómo le llaman así, un papagayo familia. Que de esa familia iba a salir un pastor o un misionero. Pero ellos predicaron a Cristo. Pero no era solo eso. Ellos predicaban todos los días. Pero el pastor entrenó la iglesia. Porque los días sábados, toda la iglesia salía a evangelizar. Entonces, de lunes a viernes, los misioneros salían de 2 en 2, casa por casa. Y el sábado, entonces la iglesia remataba, como dice uno. El sábado 150 personas salían a ese barrio donde los misioneros estaban evangelizando y salían todos para evangelizar. ¿Sabe cómo se llamaba esa actividad? Invasión. Y no era que iban a invadir terreno, iban a invadir la comunidad con el evangelio de Jesucristo. Y el pastor decía el domingo, esta semana, el sábado, toca la invasión en la urbanización tal. Y todo el mundo se preparaba para salir a evangelizar. Hermanos, tenemos que predicar a Jesucristo. Y yo quiero animarle. Prepárese para evangelizar. Prepárese para ser un evangelizador. Prepárese para ser un discipulador. Dios confió a su iglesia el evangelio. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, Dios lo va a usar para la salvación de mucha gente, de muchas almas, de muchas personas. Entonces, si usted no lo hace, otros lo harán, pero Dios lo hará. Pero mejor que lo haga usted y que lo haga yo. Y mejor que nosotros respondamos de la mejor manera a esa confianza que Dios nos ha dado. Yo quiero hacerle un llamado hoy. ¿Quiénes de los que están aquí este próximo año quieren prepararse para ser evangelizadores, para evangelizar y para discipular? Y dicen, bueno, yo soy parte de la iglesia. Dios me confió el evangelio y yo no voy a defraudar al Señor. Yo voy a predicar a Jesucristo. ¿Quiénes quieren hacerlo? Si usted quiere hacerlo, yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. No se va a comprometer conmigo porque yo me voy. Mañana me voy otra vez a mi ciudad y no sé si usted lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero el Señor sabe. Y usted hoy puede decirle, bueno, Señor, yo quiero predicar a Cristo. Y yo quiero prepararme para evangelizar y para discipular. Yo soy parte de la iglesia y yo quiero hacerlo. Yo quiero orar. Y ore usted ahí. Usted que se puso de pie, usted dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero hacerlo.
Cierre sus ojos y dígale al Señor, aquí estoy, quiero hacerlo, Señor. Prepárame para hacerlo. Y todos podemos orar. Usted puede cerrar sus ojos y orar. Señor, gracias. Como dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿Quiénes somos nosotros para que nos haya confiado algo tan grande, tan importante como tu evangelio para la salvación de la gente? Y no queremos decir, no acepto el reto, no acepto el desafío. No queremos decir, no estoy preparado. No queremos decir no. Queremos decirte, sí, Señor, aquí estamos. Si no estamos preparados, tú nos vas a preparar. Tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a enseñar. Tú nos vas a guiar. Y aunque no estemos preparados, nosotros queremos decirte, sí, Señor, estamos dispuestos para hacer lo que tú quieras hacer a través de nosotros. Queremos ser hombres y mujeres que den una explicación clara del mensaje del evangelio. Queremos sentir que realmente somos llamados y enviados por ti a predicar tu palabra. Quiero que bendigas esta iglesia y que bendiga las iglesias que están aquí presentes y las iglesias en formación, y que prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo siempre, en todo tiempo, en todo lugar, con poder, con pasión, con sabiduría, con valor, con fe, con el gozo del Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse.